Saludos, vamos a estar realizando un video que consideramos que es bien importante para los días que estamos viviendo. Actualmente no se está hablando mucho de este tema y es un tema bien determinante. Imagínense que si cuando Dios quería sacar a su pueblo de Egipto no se hubiera levantado Moisés, todavía estuvieran allí. Alguien tiene que hablar este tema. Sería bueno que muchos hablaran este tema, pero actualmente este tema se está hablando más erróneamente que correctamente. Por lo tanto, vamos a continuar trayendo estas enseñanzas. Vamos a preparar una serie de 3 videos que hemos titulado Babilonia vuelve. A lo que la Biblia llama, a lo que Dios llama Babilonia, y vamos a explicar quién es Babilonia, que muchos piensan que es otra cosa. Vamos a enseñarles quién es Babilonia. Vamos a comenzar con la primera parte de 3 videos de Babilonia vuelve. Vamos a comenzar con el relato de ciertos acontecimientos históricos que ocurrieron en el pueblo de Dios. En un momento dado, el pueblo de Dios estaba dividido en 2 bandos, uno el reino del sur y otro el reino del norte. A consecuencia del pecado y la caída del rey que estableció y fundó el templo, el hijo de David, que David hizo grandes conquistas y obtuvo muchas riquezas, mucho oro, que Dios le permitió adquirir para la construcción del templo, que fue construido por Salomón. Pero en la caída de Salomón el reino se dividió entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte con 10 tribus y el reino del sur con 2 tribus. Y el pecado era abundante, iban en decadencia de continuo, prácticamente con casi toda la mayoría de los reyes que gobernaban. Especialmente el reino del norte era más pecaminoso que el reino del sur. Y eso tiene sentido y hay mucha razón de que sea así, porque fueron los que se separaron por envidia, porque la promesa estaba en Judá, en la tribu de Judá, de donde descendería el Salvador del mundo, de donde venía la promesa, de donde vendría el Redentor del mundo y de todos los hombres que aceptaren a Jesucristo como Salvador personal, adquiriendo a través del perdón de los pecados la salvación y la vida eterna. Pues 10 tribus se rebelaron en contra de los que se decían nosotros somos los que tenemos la promesa, y por envidia se separaron. Pero ¿qué sucede? En el año 722 ocurre que Asiria invade el reino del norte y se los lleva en cautiverio. Y gran parte de ellos, muchos, fueron llevados a los reinos y los territorios que cubría Asiria, que eventualmente fueron llamados Media. Hay otros relatos en la Biblia que nos los dejan saber que así fue que ocurrió. En un momento dado era Siria, pero luego se estableció en esas regiones el imperio medo-persa. Y mayormente cayeron en las regiones de los medos. ¿Qué sucede? Posterior al cautiverio del reino del norte por parte de Asiria, el reino del sur, tiempo después, 136 años después, también es cautivado, es invadido y son llevados los del reino del sur al cautiverio a Babilonia. Eso ocurrió en el 586 antes de Cristo. Esto marca el comienzo de una nueva era en la brega de Dios con su pueblo. ¿Por qué marca el comienzo de una nueva era de parte de Dios con su pueblo? Porque ocurre
que por el establecimiento del juicio de Dios caen en cautiverio ambos reinos, que era solamente uno desde el punto de vista de Dios, aunque él, consciente de quién tenía la promesa, que estaba en el reino del sur. Y como Dios empieza en un juicio abarcador en contra de su pueblo por el pecado abundante que había y la intensa idolatría de adoración hacia falsos dioses, Dios comienza un periodo de juicio y de brega con su pueblo. Esto marca el inicio de un trato de Dios nuevamente con su pueblo. Después de grandes conquistas, después de abrir el Mar Rojo, después de que cruzaron el Jordán, después de que conquistaron las tierras en donde fluía leche y miel, llega un momento dado en que la decadencia está tan caótica que son invadidos. ¿Por qué son invadidos? Por juicio de Dios. ¿Cómo ocurre ese juicio de Dios? Dios quita las defensas de su pueblo. Y las otras naciones que querían seguir conquistando, conquistan al pueblo de Dios, que se había apartado de Dios, y por haberse apartado de Dios pierde las defensas que Dios les tenía de protección. A consecuencia del pecado se pierden las defensas. ¿Qué ocurre? Cuando ambos imperios, el reino del norte y el reino del sur, son llevados en cautiverio, comienza un trato que Dios lo llama el juicio, y en la Biblia se establece que hay una secuencia de reinos sobre la faz de la tierra, y en este caso reinos que abarcaban prácticamente todos los territorios conocidos con gran poder y dominaban sobre toda la tierra. Dios empieza un trato de su pueblo con los imperios que gobernaban prácticamente toda la tierra. El primero, Babilonia. Y en un momento dado Dios había prometido que iban a regresar 70 años después del comienzo de ese cautiverio a su tierra. Pero Dios también empieza a bregar en juicio con aquellas naciones que invadieron a Jerusalén, invadieron a los diferentes reinos, el reino del norte y el reino del sur, pero Dios concentrado con el reino del sur, por donde venía la promesa. Esto comienza una serie de eventos de trato de Dios con su pueblo, con el resto de las potencias mundiales que existen a través de todos los tiempos, desde la invasión de Babilonia hacia las tierras de Judá en el 586. Y aquí por primera vez se usa el nombre de Babilonia, interviniendo con el pueblo de Dios. Eventualmente Dios continúa usando ese nombre. Así que vamos a ver cómo es que es el resto de la historia, para que vayamos conociendo cómo Dios va bregando con su pueblo y qué es lo que queremos enseñar, que nos llega a nosotros para los últimos días, que debemos de estar conscientes de lo que Dios va a estar haciendo en los últimos días, para que nos preparemos y no nos tome por sorpresa y podamos nosotros responder a la voluntad de Dios como Dios quiere que respondamos. Vamos a continuar. Mencionamos que el primer imperio mundial de intervención con el pueblo de Dios que los llevan en cautiverio es Babilonia. Hay una secuencia de reinos mundiales, de imperios mundiales que continúan trato con su pueblo, con el pueblo de Dios, con el pueblo de Judá, de donde venía la promesa, y esto es todo el pueblo de Dios, incluyendo las 12 tribus, en donde Dios empieza a hacer trato con ellos. Pero ciertamente el trato estaba concentrado en Judá, porque la promesa venía por Judá. El segundo imperio mundial con el cual Dios trata, y el pueblo de Dios trata también, o sea, el pueblo de Dios y el imperio mundial en relación, en conjunto, y Dios tratando con su pueblo. Este fue el imperio medo-persa. El imperio medo-persa
conquistó a Babilonia y arrasó con Babilonia, porque Dios se metió en ese juicio también. Y ahí en el imperio medo-persa había gente del pueblo de Dios también. Se los habían llevado al cautiverio, a las regiones que eventualmente terminan como el área de los medos. Incluso de allí Dios levantó hombres para favorecer el retorno del pueblo de Dios hacia su tierra prometida. Darío era medo. Darío fue rey de Persia también. Era un imperio de ambas naciones unidas que formaron un solo reino, el imperio medo-persa. Y Darío, siendo de Media, del área de los medos, reinó en el imperio persa y eventualmente es llevado a los caldeos, a la región donde estaba Babilonia, cuando los medos y los persas conquistan esa región y obtienen ese reino. Y en un momento dado allí estuvo Darío. Darío grandemente favoreció el retorno del pueblo de Dios a sus tierras, en donde habían conquistado a Babilonia, y no dude que en ese ejército que conquistó a Babilonia había pueblo de Dios también, porque la Biblia nos los enseña en otros lugares con otros profetas. En tercer lugar, después del imperio medo-persa, a través de los años, llega Alejandro el Grande de Grecia con gestiones de conquistar grandes extensiones de terreno y conquista prácticamente todo el mundo conocido de la época. Pero Alejandro el Grande tenía su forma de ser y no era muy organizado, que aunque hablan muy bien de él, pues lo favorecen por la grande conquista que hizo. Pero la grande conquista la hizo su ejército, que era muy bueno, lógicamente bajo su dirección, pero su dirección abrupta sobre los soldados de Grecia, que iban conquistando ya hasta a punto de protestar porque los tenía medio abandonados, con poco alimento, con batallas intensas, con caminatas intensas y matadoras a través de montañas, con temperaturas bajo cero, y prácticamente muchos morían y había ya prácticamente una rebelión. Pero ¿qué sucede? Alejandro el Grande muere pronto, prácticamente joven, aproximadamente, vamos a decir, cerca de 33 años, muere y no dejó ningún sucesor, porque le interesaban otras cosas más que el mismo imperio que había conquistado, es la realidad. Y cuando Alejandro el Grande muere sin haber coordinado de ninguna forma ni ningún comentario de que alguno de ellos debería de ser el sucesor, sino sin definir nada, comienza una guerra entre los generales del imperio nuevo de Grecia, que cubría prácticamente toda la población conocida de aquella época, y comienzan batallas entre ellos. ¿Y qué sucede? Se rompe en 4 reinos. Daniel nos menciona un total de 6 reinos en la época entre Babilonia y antes de Jesús. Cuando llega a la época antes de Jesús, ya el imperio romano se había formado y continuó durante la época de Jesús. Todos estos que hemos mencionado son 6 reinos, como nos los habla Daniel y como nos los habla el Apocalipsis, y en las otras 2 partes de esta serie de Babilonia Vuelve vamos a cubrir más detalles de lo que nos mencionan otros libros en la Biblia. Todos estos son 6 en total. 1, Babilonia. 2, Medo-Persa. Y 4 más, Grecia, que
se rompe en cuatro y eventualmente de ese rompimiento, porque fue una serie de muchas luchas y batallas, se forma luego Roma. Y Roma llega al año aproximadamente 63 a.C. a ocupar las tierras de Israel. Todos estos son 6 en total: 1 Babilonia, 2 Medo-Persa y 4 de Grecia, hasta que llegó la época de Cristo en el Imperio Romano. El periodo posterior a la muerte de Alejandro el Grande es conocido como el periodo en la historia el helénico. Este fue un periodo donde Grecia se dividió en 4 partes, y la primera parte comprendía a Grecia, a Epiro y a Macedonia, gobernadas por Casandro. Aparte de esto, había pequeñas áreas de pueblos que eran establecidos o eran definidos como áreas de colonias establecidas por Grecia. O sea que tenemos la región de Grecia, la de Epiro y la de Macedonia, y algunas pequeñas áreas como colonias que pertenecían al reino de Casandro. Continuemos. La segunda región o el segundo imperio, y los llamamos imperio porque eran en grandes extensiones de terreno, incluía a Egipto y a Canaán. Estas estaban gobernadas por Ptolomeo I. La tercera contenía a Tracia y a Asia Menor, excepto otra región del reino de Ponto que quedaba al norte, que se acababa de independizar antes de que ocurrieran estas divisiones entre las guerras y los conflictos y las luchas de fuerza entre estos generales. Estas que estaban al norte, en el reino conocido como el reino de Ponto, eran gobernadas por Lisimaco. Esto fue algo que se creó independientemente, pero comparado el reino del norte con las otras potencias, era de mucha menor potencia. Luego de estas 4 divisiones ocurrieron múltiples guerras. Eso no paró, eso continuó. Por eso la Biblia lo considera como un imperio centralizado en Grecia que se fue rompiendo y eventualmente llegó hasta Roma. La cuarta es el imperio seleucida, que comprendía a Siria y a toda la parte asiática del imperio de Alejandro. Todo lo que Alejandro había conquistado en las regiones de Asia y Siria eran el cuarto imperio seleucida, bajo el poder de Seleuco I. Y aquí tenemos las 4 grandes regiones, los 4 grandes imperios que conforman el total de los 6 imperios a los que se refiere Daniel desde la época del cautiverio de Babilonia contra Judá hasta los días de Jesucristo, porque estos 4 continuaron en múltiples batallas y hubo mucho cambio entre ellos, hubo muchos nombres y muchos imperios subsiguientemente formándose, pero nunca hubo uno que dominara con gran poder sobre todos los demás. Era un poder entre reinos bastante nivelado que permitía que hubiera grandes conquistas entre ellos y entre otros grupos, otros pueblos que se iban formando también. Eventualmente lo llevamos y nos conduce todas esas batallas hacia el establecimiento del Imperio Romano, que sí dominó con grande potencia y estableció un
tipo de imperio bien dominante, bien estable por muchos años a través de la historia, porque entró en control toda la región de la tierra sobre un solo gobierno. Pero mientras había cuatro, el desbalance de poderes estaba en diferentes áreas y por eso podía haber conquistas de diferentes formas. Lo importante que entendamos es que lo que nos relata Daniel son 6 reinos, desde Babilonia hasta Roma. Roma como parte de lo que se desenvolvió en Grecia con aquellos 4 imperios que acabamos de mencionar. Babilonia, Medo-Persa y Grecia roto, partido en 4. Y de esos 4 eventualmente surge Roma. Babilonia, Medo-Persa y los 4 de Grecia, 6, de donde sale Roma, o de la región donde se forma Roma, por el desequilibrio de poder que había en diferentes áreas en toda esa región. Como hemos mencionado, hemos cubierto bien brevemente acontecimientos desde la invasión de Babilonia hasta Roma en los días de Jesús. Todos nosotros sabemos que en el año 70, a consecuencia de una rebelión que Daniel llama la rebelión asoladora, ocurrió la destrucción del ejército de Israel y la destrucción del templo en el año 70. Esa guerra duró 6 años y 4 meses aproximadamente. Desde el año 66 de nuestra era hasta septiembre 15 del año 72 aproximadamente de nuestra era. 6 años y 4 meses. Eso ocurrió a consecuencia de la rebelión del pueblo de Dios en contra del Imperio Romano. Hay 2 eventos que menciona Daniel y que Jesús hace referencia a uno de ellos, profetizando hacia cómo serían los últimos días. Uno de ellos fue la rebelión asoladora que ocurrió para los años 70 de nuestra era. El otro evento que menciona Daniel es la abominación desoladora que ocurrirá en el último imperio mundial. Todavía no ha llegado ese imperio mundial, pero hay principios de formación, hay gestiones de formación del establecimiento de ese gobierno mundial que actualmente lo llaman la nueva era, y van trabajando y van reuniéndose de diferentes formas, pero todavía no se ha establecido, que es el de los últimos días, que durará 7 años. Pero sí, la Biblia nos enseña que estamos en los días de principio de dolores. ¿Y cómo sabemos que estamos en los días de principio de dolores? Porque la Biblia nos dice que los días de principio de dolores comenzarían cuando el pueblo de Dios comenzara a regresar a su tierra que Dios le había prometido. ¿Y cuándo ocurrió eso? Eso ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, en donde las naciones de toda la tierra en reunión toman la decisión de establecer y permitir que Israel forme su estado y regrese en propiedad a las tierras que Dios le había dado. A ciertas regiones de esas tierras, no las fueron a ocupar completas como Dios se las definió al principio,
pero regresaron y formaron el Estado de Israel en la región de las tierras que Dios le había prometido a su pueblo, al pueblo de Israel. Eso ocurrió el 14 de mayo de 1948. Y como el enemigo siempre está en oposición a lo que Dios quiere hacer, a lo que es el establecimiento de Dios con los hombres, al otro día comenzó una guerra. Invadieron los países alrededor de Israel, intentaron invadir, hicieron gestión de invadir las tierras de Israel, y al gobierno nuevo, que prácticamente lo que tenían era un día de formación, de establecimiento en esas tierras, y comenzó la guerra del 1948 que Israel ganó. Porque nadie se puede oponer a lo que Dios quiere hacer. Nadie se puede oponer a lo que Dios ha determinado. Lógicamente hay intervención del hombre. Si los hombres no se hubieran parado de frente a defender su tierra, los hubieran invadido y los hubieran matado a todos. Pero Dios se mete también a motivar a los hombres para que conquisten y defiendan lo que Dios le ha entregado. ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando lo que viene después de este periodo de tiempo de principio de dolores. ¿Y qué es el periodo de tiempo que viene después del periodo de principio de dolores? Es la gran tribulación. La gran tribulación no ha comenzado todavía. La gran tribulación comienza con el establecimiento del último imperio mundial, que será formado por 10 reinos poderosos que se unirán en forma de concilio para establecer un gobierno mundial, porque ya esta guerra entre las grandes potencias del mundo no aguanta más. Aquí se forma una guerra entre dos grandes potencias y prácticamente se destruye casi todo el mundo, o se podría destruir casi todo el mundo con los armamentos existentes actualmente en cada uno de esos gobiernos. O sea que en un momento dado, por obligación y por idea genial, según los pensamientos de los hombres, como no están conscientes ni pueden entender los asuntos de Dios, porque ni en Dios piensan, dirán: llegó el momento de progreso ahora con este gobierno mundial, y al principio será así, pero después vendrá destrucción repentina, de momento, sobre toda la faz de la tierra, porque habrá un juicio de parte de Dios también, y habrá un periodo de gran tribulación, de persecución contra todo lo que se llame relacionado con Dios. Persecución para matarlo a los que no se marquen con el número de la bestia que establecerá ese imperio mundial. Este es el séptimo que se formará, y es el gobierno mundial de los 10 reinos en los últimos días, que son los días de la grande tribulación, que durarán 7 años. Al final de los 7 años, el pueblo de Dios, que ha sido oprimido a través de todo ese periodo de tiempo, especialmente en los últimos 3 años y medio, está prácticamente acorralado por todos los ejércitos de todas las naciones que conforman ese gobierno mundial, y están a punto de destruir al pueblo de Dios. Pero ese pueblo clama y pide a Dios por socorro, pide a Dios por protección. Señor, nuevamente clamamos a ti. Hemos visto cómo tú nos has librado en otras ocasiones. Hemos visto y nos acordamos cómo nos libraste de Egipto, cómo nos defendiste cuando cruzamos el mar Rojo, cómo nos abriste las aguas del Jordán para cruzar y conquistar la tierra que fluye leche y miel, cómo nos ayudaste a conquistar todas las naciones poderosas y todos aquellos pueblos que nos ganaban y nos alcanzaban en una estatura mucho mayor que nosotros,
y tú con tu mano derecha, tu brazo todopoderoso nos defendiste. Aquí estamos a punto de morir si tú no nos defiendes. Y ahí llega el momento de la segunda venida de Cristo y hace presencia, y Jesucristo, con la palabra de su boca, pronuncia juicio y desciende del fuego, desciende del cielo el fuego en azufre y consume a prácticamente todos esos soldados que estaban a punto de destruir al pueblo de Dios y desaparecerlo totalmente del mapa, como ha querido hacerlo el enemigo en otras ocasiones anteriores. Algunos escaparon para dar noticias en sus naciones de lo que había ocurrido, y en las demás naciones, cuando llegó esa noticia, tuvieron grande temor en contra de Israel, porque tenían un Dios poderoso que los defendía, y se preocuparon. ¿Vendrán ahora acá en contra de nosotros? Pero el pueblo de Dios salió hacia las demás naciones a recuperar lo que le habían quitado. Y se apodera de mucho oro, de mucha plata, de muchas pertenencias valiosas de entre esas naciones, y las traen a su tierra, y ahí comienza en esos tiempos el milenio, que es de grande bendición para el pueblo de Dios. En los próximos 2 videos vamos a estar hablando de ese imperio mundial, porque ese es el título que le hemos puesto a estos videos, a esta serie de 3 videos. Babilonia vuelve, porque Babilonia es llamado, esa gestión del enemigo con los hombres que quieren destruir al pueblo de Dios, a Israel. Babilonia vuelve, y vamos a ver quién es Babilonia. Así que les invito a que vean la parte 2 y la parte 3 para que se ilustren y para que puedan hablar la verdad. Estamos prácticamente cerca a los últimos días, y que vamos a dejar que los que hablan confusión, a los que enseñan erróneamente estos acontecimientos, sigan engañando al pueblo. Y tú, que eres un verdadero hijo de Dios, vas a seguir callado, vas a seguir de brazos cruzados. No, es que si eso se habla, a la gente le da miedo. ¿Y qué es eso? Porque le da miedo. Entonces, Dios es un Dios que mete miedo. O Dios es un Dios que la gente se asuste. Dios no quiere que se hable la palabra porque la gente coge miedo. ¿Qué es eso? ¿Quién te metió eso en la cabeza? Dime tú si no es el enemigo. ¿Quién más puede ser? Dios no puede ser que te esté diciendo, imposible que el mismo Dios que estableció la palabra para que la conociéramos y la proclamáramos, te esté diciendo que no la hable porque la gente coge miedo. Tú ves la ignorancia grande en donde llegan algunos. Que no seas tú uno de esos. Imposible que una persona en su uso de razón correcto diga no se puede hablar porque la gente coge miedo. Es que les preocupa más que estén en sus iglesias, a que aprendan la verdad, porque allí ofrendan. ¿Será eso? Cuidado, cuidado. Se va y ya no diezma. Cuidado, ten cuidado, ten cuidado, que eso es ser un mercader del templo. La palabra es fuerte, no me mires mal. La palabra es fuerte. La palabra es fuerte. La palabra es fuerte. Cuando llega al estómago es amarga. Proclamemos la verdad. Instrúyete con estos videos. Estudia los videos en mi canal, Rubén Irizarry, para que prediques lo que está próximo a acontecer. No sea que algún día te digan, ¿por qué no hablaste? Y tantos se perdieron, porque los que se pierden, cuando Dios te ha hecho responsable de llevar la palabra, los que se pierden caen en nuestra responsabilidad. Así que te aconsejo que te prepares, que estudies, te invito a que te registres en mi canal y que empieces a ver videos. Mi canal está lleno de videos proféticos de los últimos días.
Así que eres bienvenido. Te amamos, por eso te hablamos con la verdad. No te vamos a venir con palabras dulces que tú digas, ay, Rubén es buena gente. A mí no me interesa que tú este, diga, ay, Rubén es bueno, no me interesa. A mí solo me interesa, mira, Rubén me habló la verdad y me hizo reaccionar. Ahí sí yo me alegro. O que diga, ah, Rubén me dijo ahí dos o tres cosas, que si yo esto, que si yo lo otro. Vamos a criticar a Rubén ahora. Lo que ustedes hagan es lo que ustedes hagan, lo que yo haga es lo que yo haga. Yo voy a seguir enseñando lo que Dios me mande a enseñar, porque Dios me mandó. No soy yo quien me metí en esto, ¿sabes? Así que Dios te bendiga. Para que veas video parte 2 y parte 3. Babilonia vuelve. Babilonia está a las puertas. Babilonia viene a guerrear. ¿Y tú? ¿Estás de pie? Dios te bendiga.